Miguel Ángel Toma, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta conversación, estos minutos. Contanos un poco quién es Ilana Dayan. Bueno, a ver, yo la conozco a partir de un llamado que me hace en su producción, contándome que tienen un proyecto que es un documental vinculado a la muerte de Alberto Nisman y que, bueno, querían tomar contacto conmigo para un reportaje. Por supuesto, lo acepté con todo gusto y efectivamente, en mediados de enero de este año, me hizo un reportaje muy extenso, que obviamente después fue editado, ¿no? Claro. Como en general ocurre en estos casos. Fue en Uruguay, yo estaba de vacaciones en Punta del Este, estuvimos prácticamente todo el día charlando, bueno, hicimos una relación bastante amable y cortés, y bueno, creo que al día siguiente se volvió a Buenos Aires, y en Buenos Aires hizo también algunas entrevistas, ¿no? Creo que a Patricia Bullrich, a Marcelo Longobardi. Bueno, esa fue mi contacto y mi relación con Ilana Dayan. Me pareció una periodista muy, muy inteligente. Bueno, ¿y qué lectura tenés de todo este tema? En donde, bueno, inclusive ayer desde la Agencia Judía de Noticias me pasaban una publicación de otro medio israelí que es crítico de lo que hizo, diciendo que no repreguntó suficiente, que no insistió suficiente, pero ella ha dicho tener documentación y esto es de una densidad. Yo me imagino los movimientos que hubo, porque la verdad que en el plano de los medios de capital el tema casi lo enterraron en menos de 24 horas. Porque si efectivamente están los documentos del dinero que Cristina y Máximo, así fue dicho, recibieron de los iraníes por el impulso a ese acuerdo de judicialidad extraterritorial en el marco iraní, en donde no aplica otra ley que no sea la ley islámica, estamos frente, yo diría, a la prueba del tesoro, ¿no? Bueno, ¿qué se me ocurre reflexionar frente a este hecho? Dado que existe un testigo y un declarante, que es este ex agente de inteligencia, Uzi Shaya, que ha dicho tener este tipo de pruebas, y que también la propia periodista ha señalado que tiene copia de esos papeles, a mí me parece que correspondería que el fiscal de la causa de la ruta del dinero los llame como testigos o solicite la presentación de ese material probatorio, ¿no? Creo que acá debe de actuar de oficio la justicia, en este caso los fiscales que entienden las diversas causas que tratan este tema, de manera de incorporarlo a las causas. Creo que es de verificarse la seriedad y la consistencia de esa documentación. Estamos frente a lo que vos bien señalás, una suerte de prueba irrefutable, ¿no? Y sí, la verdad que es absolutamente impactante todo esto, porque además, bueno, yo vi partes del video, estoy tratando, espero que hoy podamos bajar con texto de traducción al español para subirlo en nuestras redes, todo ese segmento de la entrevista. Pero estamos hablando de un tipo que estuvo en el Shin Bet y en el Mossad, que son dos de las estructuras de inteligencia más profesionales que hay y más, diría, efectivas que hay, ¿no? Y además, según vi, Ilana Dayan dice que ella no tenía ninguna expectativa que él saliera con eso en el contexto de la entrevista. Sí, lo leí exactamente, que eso apareció casi como una especie, como una novedad, ¿no? Sí. Irrumpió en el medio del reportaje, que en realidad estaba vinculado a esclarecer, o en todo caso a aportar todos los testimonios sobre la muerte, sobre el asesinato de Alberto Nisman, que de golpe aparece semejante revelación. De todos modos es cierto, ese señor Uzi Shaya, a quien yo conozco a partir de la entrevista, digamos, no conocía su existencia, efectivamente perteneció al Mossad y al Shin Bet, ¿no? Las dos estructuras de inteligencia de Israel, que realmente son de un altísimo nivel profesional. En eso comparto tu concepto. Bien, ahora te quiero traer otra cuestión, te traigo el barro local y ahí vos dirás. Todo este tema de la denuncia que Cristina promueve con sus acting scene dramáticas,
de este señor de apellido Verdura, que es un apellido horrible para ir a presentar una denuncia y para tantas otras cosas. ¿Qué nos podés aportar de todo eso? Bueno, yo en primer lugar debo decir que en realidad hay dos denuncias distintas, ¿no? Una vinculada a la intercepción ilegal, supuestamente ilegal, de correos y mails de unas 80 y pico de personas, ¿no? Por parte de la AFI. Y una segunda que está vinculada a el seguimiento de 400 personas, entre los periodistas, etcétera, sí, con ocasión del G20, ¿no? Sí. En primer lugar, y respecto de la primera denuncia, a mí me llama mucho la atención el modo en que se pretendió constituir la prueba. Es decir, se parte de la existencia de una computadora en la AFI, sí, cosa que primero y principal hay que demostrar que era de la AFI, y a partir de eso una serie de peritajes sobre esa computadora que dan como resultado la aparición de ese dato de las intercepciones de los correos. Ahora, todo ese proceso de peritaje lo hace la propia estructura de la actual AFI sin presencia judicial. ¿Qué significa esto? Y que cualquiera puede pensar, primero, ¿era de la AFI esa computadora? Y segundo, ¿ese peritaje es válido cuando está hecho por la misma estructura y sin presencia ni control judicial? Efectivamente esto, incluso de ser cierto que se hubiera producido ese hecho, ilegal por cierto, el modo en que se lo manejó descalifica la construcción de la prueba y por lo tanto hasta puede consagrar la impunidad, si es que hubo un delito, de las personas que lo cometieron. De modo que es toda una cosa muy mal trabajada. Me extraña porque la interventora de la AFI es abogada, fue fiscal y miembro de Justicia Legítima, debe saber claramente cómo es la construcción o la elaboración o la determinación de una prueba en una causa para que no la eliminen por su falta de control judicial. Entonces me llama mucho la atención y mucha gente piensa que eso es una suerte de carpetazo electrónico, sofisticado, ¿no? Esto con respecto a la primera denuncia. En cuanto a la segunda, que es el seguimiento y la construcción de investigaciones sobre periodistas y personas que ingresaban o que estaban en el círculo de mayor seguridad de la cumbre del G20, eso es habitual. Es habitual hacer un seguimiento muy claro de quienes tienen acceso al máximo nivel de seguridad, de cercanía al contacto con los mandatarios de la cumbre, porque esto proviene incluso, más allá de un criterio normal de seguridad, de protocolos internacionales y se trabaja en acuerdo con los servicios colaterales, ¿no? Ahora bien, todo eso tiene que estar vinculado a la seguridad, esto es, a que esas personas que puedan estar cercanas y constituir una amenaza eventual, no impliquen precisamente por su conducta, por su actitud, por su sistema de relaciones, un riesgo para ninguno. Ahora, eso es correcto y debe hacerse. ¿Qué pasa? Si a partir de eso además entras en otros aspectos, como por ejemplo las preferencias sexuales, los problemas de pareja, el modo de pensamiento político, la posición ideológica, etcétera, etcétera, ahí ya entras en un terreno que realmente es muy escabroso y que está legalmente prohibido realizar, porque la ley de 25.520, la ley de inteligencia, dice claramente que no puede hacerse inteligencia sobre cuestiones de raza, religión, pensamiento político, ideología, etcétera, o cualquier actividad lícita, porque eso va en contra precisamente de derechos básicos de la persona. Entonces, si aparecieron en la búsqueda de esa información y del trabajo de investigación esos datos, los datos de esa naturaleza, deben ser eliminados. No pueden estar en un informe porque ahí constituyen un delito. No quiere decir que por alguna razón no se obtenga esa información. Esto es como cuando un juez investiga
un hecho delictivo y pide, por ejemplo, la interferencia telefónica de los del teléfono del sospechoso, claro, o de la persona investigada. Ahí le van a aparecer una serie de elementos más. ¿Qué hace el juez? Lo que no tiene que ver con la causa se elimina. ¿Por qué? Porque más allá de la sospecha, de la investigación sobre un delito, sobre un crimen o sobre una amenaza, evidentemente hay cosas que deben mantenerse fuera de esa investigación porque no hacen al objeto de la investigación. Entonces, me parece que ahí lo que hubo es un exceso que obviamente está siendo perfectamente manipulado para victimizarse y neutralizar algo que es muy grave, mucho más grave, que es lo siguiente. Vos recordarás que en el 2019, sí, Claudio Bonadío, en la causa de los cuadernos, allanó la casa de la expresidenta, actual vicepresidente Calafate. Y ahí encontró 7 carpetas. La justicia encontró 7 carpetas que eran una clara manifestación, una prueba contundente del espionaje ilegal. Eran carpetas sobre el diario Clarín, sobre Carlos Reutemann, sobre Jaime Estiuso, sobre la gente que compraba dólares en aquella época, una teleconferencia del Citibank, de las autoridades del Citibank argentino con su casa matriz, y una carpeta con conversaciones telefónicas mías desgrabadas del año 2012. Ahí no se preconstituyó por alguien ajeno la prueba. La prueba la encontró, y por eso es contundente, la propia justicia. Sí. Y esto lo diferencia de la primera de las causas que acabamos de conversar. No es que el juez o alguien dijo que había encontrado carpetas y las presentó a la justicia. Las carpetas las encontró la justicia en forma directa. Claro. Y esto le da una fuerza muy superior a este intento de victimizarse a través de este mecanismo tan sospechoso, ¿no? Sí, además, digo, es curioso, ¿no? Tenés, por un lado, una causa legítima de una acción judicial con prueba concreta, hacen una abstracción de todo esto, un ejercicio de propaganda. Estaba mirando mientras hablaba con vos, dice, un título de hoy, dice, el espía Leandro Araque, de la AFI macrista, confesó que llevaba informes a la Casa Rosada. ¿Y a dónde los iba a llevar los informes? ¿Al mercado de la esquina? Sí, lo que pasa, a ver, acá hay un problema que es el siguiente. La confusión que se genera entre inteligencia y espionaje, ¿no? En la Argentina, lamentablemente, a partir del año 2010, se empieza a destruir la inteligencia civil y comienza a gestarse un proceso de la construcción de un sistema de espionaje paralelo e ilegal. Y esto se verifica a través del análisis de la ley de presupuesto. Yo recuerdo haber publicado en el diario Clarín un análisis precisamente de esto y demostrar que del 2010 al 2014 las partidas presupuestarias otorgadas a la inteligencia civil se mantenían estables y comidas por la inflación. Mientras las partidas presupuestarias otorgadas a la inteligencia militar en un país que no tiene hipótesis de conflicto, esto es fundamental señalarlo, crecieron exponencialmente. La pregunta es, bueno, ¿por qué y para qué? Bueno, simplemente, digamos, es evidente. Se estaba construyendo una estructura de espionaje interno, paralelo e ilegal, en cabeza militar, como en las mejores épocas del terrorismo de Estado, y una descalificación de la inteligencia civil, que es la que está bajo control parlamentario. ¿Por qué? Y vos pensá en la superposición de las fechas. El periodo donde comienza a gestarse el memorándum con Irán, y aquí lo vinculo esto con el reportaje de Ilana Dayan. Es decir, la estructura de inteligencia civil se niega a cumplir la orden emanada de la Casa Rosada y dicha a Alberto Nisman, en el sentido de que dejen de apoyar a Nisman en la investigación del atentado a la AMIA y la responsabilidad de Irán en este atentado. Claro. Cuando la inteligencia civil se niega a aceptar esto, porque era una barbaridad, esto era un acto de encubrimiento liso y llano, ¿qué es lo que se hace? Se la comienza a desestructurar
mediante la asignación presupuestaria. ¿Y en qué culmina esto? Culmina en la decisión de intervenir la AFI a fines de 2014, donde toda la estructura de los mejores cuadros de la Secretaría de Inteligencia son echados a través de una purga, y es intervenida o modificada la estructura de la Secretaría de Inteligencia y es intervenida por Oscar Parrilli. Es decir, hubo un proceso de destrucción y de aniquilamiento de la estructura de inteligencia civil y la construcción de una estructura paralela. ¿Qué se esperaba del gobierno de Mauricio Macri? Y aquí es donde viene la cuestión de fondo. Se esperaban dos cosas. Primero, la destrucción de ese sistema paralelo. Había que sacarlo porque era absolutamente ilegal y un altísimo riesgo. Y segundo, la reconstrucción de una estructura de inteligencia civil con control parlamentario y que sirviera a los fines que debe servir la inteligencia, que no es estar al servicio de un gobierno o de determinadas personas, sino a preservar intereses de la nación. Claro. En estas dos cosas fracasó la estructura o los responsables de la inteligencia en el periodo de Mauricio Macri. Fracasó al punto tal que aparecieron todas estas cosas que estamos viendo. Al no depurar las estructuras, al no desestructurar esa inteligencia paralela, terminaron toda esa mano de obra, entre comillas, desocupada, participando de operaciones dentro de la AFI. Y esto es lo que determina estas cosas que están pasando. O sea, aquí lo que hubo es una evidente mala praxis, por desconocimiento, por amateurismo, sin duda, de quienes tenían la responsabilidad de conducir la AFI y de cumplir estos dos objetivos que te acabo de señalar. Y las consecuencias están a la vista, son las que estamos viendo. Ahí hay pasto para que se produzcan este tipo de acciones que tienden simplemente a poner una cortina de humo sobre las barbaridades que se hicieron antes. Sin ninguna duda. Te agradezco como siempre que nos ilustres sobre estos delicados temas. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo a la distancia. Igualmente, un abrazo para vos. Chao, hasta luego. Bueno, Miguel Ángel Toma.